este video veremos un problema del manual del CECIT 6 Miguel Otón de Mendizábal. Nos dice: calcular el ángulo con que debe ser lanzada una flecha que parte con una velocidad inicial de 200 metros sobre segundo, para dar en un blanco situado al mismo nivel que el arco, si se encuentra a 1250 metros de distancia. Vamos a poner el dibujo. Entonces tenemos la flecha y tenemos el blanco. Están a la misma altura. El arquero lanza la flecha con una velocidad inicial de 200 metros sobre segundo y el blanco está a una distancia de 1250 metros. Eso es lo que nos dice. Vamos a poner los datos. Tenemos la velocidad inicial que es de 200 metros sobre segundo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es descomponer el vector velocidad en sus componentes en X y Y. ¿Por qué? Porque el vector velocidad trae una inclinación. Y si vemos, podemos formar un triángulo rectángulo con estas características, donde la velocidad inicial que nos dan es la hipotenusa, la velocidad inicial en X es la línea horizontal y la velocidad inicial en Y es la línea vertical. Aquí, para poder resolver esto, vamos a usar funciones trigonométricas. Una función trigonométrica nos decía que el coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa, que en nuestro caso sería velocidad inicial en X entre velocidad inicial. De aquí vamos a despejar a la velocidad inicial en X. La velocidad inicial que está dividiendo pasa multiplicando. Y ahora la velocidad inicial la conocemos, es de 200 metros sobre segundo. Ahora vamos a usar la otra función, seno del ángulo. Y recordemos que el seno es cateto adyacente, cateto puesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es velocidad inicial en Y entre velocidad inicial. De aquí despejamos a la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial que está dividiendo pasa multiplicando. Y su valor es de 200 metros sobre segundo. Ya tenemos sus dos componentes en X y en Y del vector velocidad. Ahora, debemos de saber esto. Cuando nosotros vamos a sacar la altura de un objeto y en tiro parabólico, cuando el objeto llega a su altura más alta o a la altura máxima, ese tiempo que hace en llegar hasta esa distancia es el mismo tiempo que tarda si yo soltara el objeto en caer al piso. Sabiendo esto, ahora vamos a calcular el tiempo al llegar a la altura máxima por caída libre. Y recordemos que en caída libre la velocidad inicial era igual a 0 y la gravedad era 9.8 metros sobre el segundo cuadrado positiva, porque va en el mismo sentido del objeto que va cayendo. Entonces ahorita vamos a dejar espacio y vamos a calcular ese tiempo. Como dijimos, ahora vamos a calcular el tiempo en que tarda en llegar desde la altura máxima hacia el suelo, que era caída libre. Entonces vamos a deducir la fórmula. La fórmula que se va a ocupar es la de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. De aquí despejamos al tiempo. El tiempo que está dividiendo pasa multiplicando. Y aquí recordemos que la aceleración es la gravedad. Entonces ahora la gravedad que está multiplicando pasa dividiendo. Ahora la velocidad inicial es 0, entonces la podemos quitar. Simplemente nos va a quedar que el tiempo es igual a la velocidad final entre la gravedad. Pero la velocidad final que se va a ocupar aquí es la velocidad inicial en Y. Por lo tanto quedaría velocidad inicial por seno de teta entre la gravedad. Cambiamos los datos y nos va a quedar que el tiempo para llegar a la altura máxima es igual a 200 metros sobre segundo por el seno del ángulo entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto es para llegar a la altura máxima. Ahora, si queremos el tiempo total de la flecha hasta el blanco, lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 al tiempo para llegar a la altura máxima, porque vemos que es la mitad. Cambiamos los datos y nos quedaría que el tiempo total es igual a 2 por 200 metros sobre segundo por el seno de teta entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Lo dejamos indicado y seguimos trabajando. Ya que calculamos el tiempo para llegar a la altura máxima y el tiempo total del recorrido de la flecha, vamos a calcular el alcance horizontal y para eso ocuparemos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo.
De aquí vamos a despejar a la distancia. El tiempo que está dividiendo pasa multiplicando. Nada más que aquí no es velocidad. La velocidad que se va a ocupar es la velocidad inicial en x. Y el tiempo es el tiempo total. Cambiando los datos nos quedaría que el alcance horizontal es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por 2 veces velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Ahora hacemos esa multiplicación y nos va a quedar que el alcance horizontal es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. En la parte de arriba tenemos la velocidad inicial y la velocidad inicial, por lo tanto nos va a quedar velocidad inicial al cuadrado por 2 veces el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Y esta es una identidad trigonométrica. Esa identidad es la del ángulo doble. Entonces nos quedaría velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Esa es la fórmula con la que vamos a trabajar. La vamos a poner arriba y seguimos. Ya pusimos la fórmula en la parte de arriba. Ahora vamos a despejar de aquí al ángulo. La gravedad que está dividiendo pasa multiplicando. Y luego la velocidad inicial al cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo. El seno lo pasamos al otro lado como arcoseno o como seno a la menos 1. Por lo tanto quedaría de esta manera. 2 veces el ángulo es igual al seno a la menos 1 o arcoseno del alcance horizontal por la gravedad entre la velocidad inicial al cuadrado. Cambiamos los datos y nos quedaría que 2 veces el ángulo es el arcoseno de 1250 metros por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado sobre 200 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la multiplicación de arriba y realizamos el cuadrado de abajo. Lo vamos a poner arriba para seguir trabajando. Ya hicimos las cuentas. En la parte de arriba nos queda 12.250 metros cuadrados sobre segundo cuadrado y abajo nos queda 40.000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ahora, ese metro cuadrado y segundo cuadrado está arriba y abajo se van a ir. Y hacemos la cuenta con los números y nos va a quedar que 2 veces el ángulo es igual a seno a la menos 1 de 0.306. Realizamos eso en la calculadora y nos va a quedar que 2 veces el ángulo es 17.82 grados. Ahora el 2 que está multiplicando al ángulo pasa dividiendo y nos quedaría que el ángulo es 17.82 entre 2. Hacemos esa operación y nos va a quedar que el ángulo vale 8.91 grados, que era lo que nos preguntaban. Si no lo has hecho, te invito a que le des me gusta a este video para que pueda llegar a más personas. Y suscríbete a mi canal, no tiene ningún costo y a mí me ayudaré muchísimo. Y activa la campanita para que te llegue la notificación cuando esté subiendo videos. Subo videos diario. Recuerda compartir este video con tus amigos, familiares, vecinos, compañeros de escuela para que este canal pueda seguir creciendo. En la parte de abajo te dejo el número de cuenta por si gustas hacer algún donativo. Recuerda, si tienes algún problema que necesites que te ayude a resolver, escríbelo en la caja de comentarios o mándame un mensaje al 55 60 74 56 89 y con gusto te atenderé. Búscame en mis canales en YouTube, Física por el profe Alberto Argón y el de profe Alberto Argón, en Facebook como José Alberto Arrocena, en TikTok como Alberto-Argón, en Twitter como Argón Profe.